Buenos días amigos, bienvenidos a este nuevo podcast de AIT Capital. El día de hoy tenemos un invitado especial, se trata de Javier Guzmán Barrón Escobedo, gerente general de la aseguradora Secrex, que pertenece al grupo CESE, a quien de por sí le agradezco esta gentil asistencia. Buenos días Javier. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Ok, Javier, yo ya te venía comentando que este podcast de lo que se trata es de aportar información para que los empresarios puedan tomar mejores decisiones. En esta coyuntura que vivimos, en donde el COVID se ha extendido tremendamente, la coyuntura política económica del nuevo gobierno, qué duda cabe de que es natural que el sistema financiero y asegurador hayan endurecido sus condiciones de crédito. En ese afán, yo no dejo de reconocer de que las aseguradoras, una de las empresas a las que tú perteneces como Secrex, son agentes activos en la emisión de fianzas, sobre todo en obras públicas. Las aseguradoras han ayudado a muchos empresarios a participar en inversión pública. Pero lo primero que te pregunto es, ¿cómo está reaccionando el grupo asegurador frente a esta coyuntura? ¿No? O sea, digamos, qué duda cabe que se han endurecido las condiciones de crédito, pero también la inversión pública es lo que va a sostener en este año que viene a nuestra economía. Entonces, frente a eso, ¿cómo vienen ustedes actuando? ¿Realmente han endurecido? Oye, no, mira, estamos revisando mejor. Que, digamos, suelto esa pregunta en la mesa como para empezar este diálogo, ¿no? Claro, realmente no se han endurecido las condiciones, ¿correcto? Lo que estamos nosotros prestando mucha atención es en el tema cómo han desarrollado lo que venían haciendo. Es decir, creo que es muy importante concluir lo que habían comenzado años atrás. Es cierto que el COVID 2019 hizo que el 2020 estuviera paralizado las obras por muchos meses, demasiados meses, ¿no? Creo que fue el único país que paralizó la construcción. Y entonces retomarlo el 2021, que lo retomaron dependiendo del tipo de obra, pues no es tan fácil, ¿no? En algunos casos. Obviamente también estuvieron hasta sobrecostos, en algunos casos fue reconocido por el Estado, en otros casos no. Y ahora que nos están pidiendo más fianzas, seguimos trabajando, porque más hemos crecido 50% con respecto al año pasado. Pero sí lo que estamos incidiendo un poco es en cómo va la obra antigua, es decir, las obras pre-COVID, porque ya a estas alturas casi todos debieron haber concluido y también sugiriéndoles, que espero que lo hagan, que no inicien arbitrajes absurdos tal vez, ¿no? Porque lamentablemente un arbitraje significa obra no concluida, no te suma la experiencia hasta que concluyas el arbitraje, te copa línea desde ahorita para un nuevo proyecto, y lamentablemente los arbitrajes tampoco nunca sabes quién va a ganar, ¿no? Entonces por pocos montos ganables, digamos, yo siempre sugiero es que mejor a lo hecho pecho y se vamos para adelante, ¿no? Vayamos por las nuevas obras para que no copie tus líneas, ¿no? Fíjate, ahí estás tocando un tema importante. Yo me había olvidado involuntariamente el decreto legislativo 1486 que reguló este tema pues del COVID, la directiva 005, en donde como idea se dejó de que el Estado iba a reconocer los costos adicionales, ¿no? De esa paralización de obra, cosa que en la realidad tú y yo sabemos que no ha sucedido, ¿no? En pocos casos, ¿no? Entonces, primer tip para nuestros amigos es decir, oye, ponle énfasis a concluir esas obras pasadas porque son las que te topan línea, no inicies arbitrajes porque a veces estos reclamos demoran mucho tiempo y mientras tanto tienes tu línea congelada, ¿correcto? Correcto. Ya. Ahora, una cosa que estoy notando es, ¿qué duda cabe que después de septiembre, con la dación del decreto de urgencia 063 que permite la retención del fiel cumplimiento, dicho sea de paso, la fianza de fiel cumplimiento siempre es la más difícil de emitir porque pues cubre todo el plazo de la obra, se nota ya una vorágine de movimiento. ¿Tú qué piensas respecto de este instrumento que ha creado el Estado, que va a estar vigente hasta el 31? Desde mi punto de vista, respeto a las posiciones, creo que debería prorrogarse, pero ¿cómo vienen ustedes evaluando las obras cuando ya tienen el decreto de urgencia porque le restan liquidez a la obra? Que dudo cabe, ¿no? A ver, ahí tengo dos comentarios, ¿no? Uno, no estoy de acuerdo con la resolución y no es por tema de mercado, sino de que
Nosotros estamos 40 años en este negocio, ¿no? Segres se fundó en 1981. Y entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es de que las medidas cortoplacistas realmente nunca funcionan adecuadamente. Porque no solamente en Perú, sino en todo el mundo está demostrado de que el Estado no es un buen evaluador de empresas, ¿no? Entonces, en el mundo, porque en todo el mundo necesitan pólizas de caución o cartas fianzas, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se da al sector privado, el sector financiero, asegurador, que de alguna forma tamice a estas empresas? Porque hay unas empresas que nadie le da fianzas, nadie le da póliza de caución, porque no califican para ello, ¿correcto? Entonces, considero que hay que pensar siempre a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, creo yo? Que muchas empresas están ganando obras, pero no tienen la capacidad suficiente para concluirlas. Y entonces a la larga esto va a tener que el próximo año muchas obras paralizadas y va a haber un malestar en el Estado. Entonces yo sí creo que esto debiera así eliminarse, porque a la larga trae muchas malas consecuencias. Pero está demostrado mundialmente. En el mundo todos los países exigen un fiel cumplimiento, y eso que Perú exige el 10%, en otros países el 100% y va amortizándose porque no hay adelantos. Pero con respecto a la segunda pregunta, porque fueron dos preguntas que hiciste, nosotros estamos trabajando con aquellos clientes que nosotros consideramos que son buenos y se han acogido a la retención del 100% por una ilusión particular, y si lo quieren hacer, bestial. Igual nosotros trabajamos los adelantos con ellos, o sea, no es un tema que hemos eliminado, borrado, ni mucho menos, ¿no? Se puede seguir trabajando. Ahora, de eso fíjate, lo estamos haciendo. Perdona que te corte. Yo creo que el espíritu de la norma del decreto de urgencia fue que, aparte del endurecimiento que yo creo que sí se ha dado del crédito, es porque si tú revisas la estadística de las buenas pros que se venían otorgando en los últimos 12 meses, 18 meses, el 50% de contratos no se firmaban. ¿Por qué? Porque el mercado no podía acceder a esas fianzas. Y entonces, ¿qué sucede? Y acabo la idea un poco para saber tu opinión. No había, o sea, siempre se critica al Estado en todos sus niveles de que no hay capacidad de ejecución, ¿ok? No hay los técnicos adecuados para viabilizar las obras. Pero lo que nadie dice es de que el empresario no tiene la posibilidad de acceder a herramientas financieras para financiar esas obras. Y entonces, si no consiguen esa fianza de fiel cumplimiento, pues no firman un contrato y consecuentemente no hay transferencia de la ejecución. ¿Qué piensas tú? Lo que pasa es que ahí hay un, digamos, hay que verlo en dos puntos, ¿no? Uno, este decreto existía anteriormente, pero Para las MIPES, ¿no? Claro. Para operaciones menores, lo cual es correcto, creo yo. Las MIPES que tienen una baja producción, ¿no? Porque son MIPES específicamente, ellos nunca estuvieron obligadas a presentar cartas de fianza de fiel cumplimiento, nunca. Y de hecho eso debería mantenerse, porque es un tema de apoyo hacia ellos, ¿correcto? Pero si tú ya quieres ganar un contrato de 10 millones, de 100 millones, de 200 millones, o sea, no puede ser que no tengas capacidad de conseguir una carta de fianza de fiel cumplimiento, ¿correcto? Sí, o sea, a eso voy. Entonces, el apoyo existe por parte del Estado y siempre ha existido. Lo que ha hecho esta norma hasta fin de año es extenderlo al fin del mundo, o sea, a cualquier monto, y eso es lo que a la larga no va a funcionar adecuadamente. Ya te entendí, sí, o sea, resulta que ahora es muy fácil postular y ganar. Claro, y no tiene la experiencia, no es un tema de experiencia, sino realmente la capacidad financiera. Lo que pasa es que, como tú has bien dicho, nosotros emitimos fianzas, ¿correcto? Emitimos fianzas, nosotros no damos crédito, no prestamos dinero, evaluamos la capacidad financiera del cliente, ¿no? Entonces, para eso están los bancos. Pero si estás postulando una obra de 100 millones y no tienes capacidad financiera para obtener un fiel cumplimiento, trabajar con el Estado, y tú que tienes un montón de clientes lo sabes, en enero no paga valorizaciones, en febrero tampoco las paga, recién las paga en marzo. Entonces tú mínimo necesitas 2 meses y medio de cobertura financiera, y si no la tienes, ¿cómo vas a hacer la obra? Entonces eso es algo que nosotros vemos al momento de evaluar las empresas, ¿no? Interesante, Javier, lo que decías. Ahora, también para redondear la idea, ¿qué duda cabe que luego del efecto pues Odebrecht, Club de la Construcción, ha habido pues, y todas estas empresas sancionadas, etcétera, ha habido un reacomodo de empresas, es decir, empresas que antes no podían acceder a un tipo de obra, un nivel y cuantía de obras, ahora sí tienen esa oportunidad. Pero coincido contigo en que este tema de la retención de fiel cumplimiento puede tener una debilidad.
Ahora, coméntame, ¿ustedes siguen apoyando a estas nuevas empresas, estas nuevas jornadas de empresas que están apareciendo, ¿no? A ver, son varios puntos, ¿no? Uno, nueva jornada es muy difícil porque si eres nuevo tampoco el Estado te acepta, ¿no? Entonces, Claro, claro, entonces claro. lo que está sucediendo, y muchos nosotros venimos trabajando, porque nuestro mayor crecimiento que tenemos en la empresa es básicamente por clientes pequeños. O sea, el 90% de nuestra producción son clientes pequeños, no son las grandes obras ni mega obras. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en el mercado? Que es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Es, por ejemplo, en el 2016, si una carretera firmada te costaba pues 400.000 soles el kilómetro, el día de hoy te cuesta 600.000. La misma carretera, el mismo kilómetro. Y si es asfaltada, el precio es el doble. Entonces, cuando tú ves experiencia del cliente, y lo que nosotros a veces discutimos, tú dices, oye, pero tiene experiencia una obra de 5 millones, ahora va a ganar una de 10, y te dicen, no, pero estás duplicándolo. Pues no estás duplicando, estás haciendo la misma obra. Entonces, la experiencia Mm. técnica sí la tienes. Entonces, es uno de los Mm. elementos que nosotros este último mes Buenísimo, buenísimo. hemos agregado a nuestra evaluación, el factor del aumento de la costo de la construcción. El aumento de la costo de construcción tiene tres factores, ¿no? Uno, el precio de los materiales. El fierro, los cables eléctricos, por eso todo depende del tipo de obra. Aunque el que menos ha aumentado es la edificación, lo cual es Ujú, interesante. Pero también tienes el costo COVID, porque ahora pues tus protocolos que tienes que seguir son mucho más caros de lo que eran antes, ujú. ¿no? Y también los que hemos estado en este negocio tantos años, aparte soy ingeniero civil, la forma que construíamos hace 20 años, la seguridad laboral era distinta a la que es ahora, ¿no? Tú antes manejabas por la carretera que está en construcción y la mitad de los empleados tenían casco, ¿no? O sea, nadie tenía zapatillas con punta de fierro. Entonces, todos esos costos al final se cargan al precio. Entonces, aquellos clientes que tienen una obra de 2 millones, al día de hoy ganan una obra de 4, pero porque tienen la experiencia. Y es más, y en las bases, lamentablemente, el Estado no lo ha actualizado. El Estado te sigue pidiendo, no te pide una experiencia de una carretera de 10 kilómetros, te pide una experiencia del doble de la actual, que cuesta 4, y te pide una experiencia de 8, pero tú has hecho una de 2 que realmente vale por la de 4. Entonces tienes que consorciar con otros. Entonces es un tema que el Interesantísimo. Estado no lo ha puesto en consideración. Nosotros sí ya lo hemos puesto en consideración para todos nuestros clientes. Qué buen tip ahí, ¿ah? Porque yo siempre digo que el análisis de riesgo crediticio básico tiene los tres cuerpos, ¿no? El análisis de la experiencia técnica, lo ejecutado y lo que estás ejecutando, el análisis de la solvencia financiera y récord crediticio, y tercero, el análisis de la viabilidad de la obra. Entonces, ahora nuestros amigos empresarios que están escuchando este podcast pueden decir, oye, acá hay un criterio importante, porque no solo me van a medir la cuantía de la obra, sino, digamos, la producción que yo tuve, ¿no? Correcto. Buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿cómo ha impactado, Javier? Me voy un poquito macro y de ahí nuevamente a la vena aterrizamos a temas concretos. ¿Cómo ha impactado en el mercado asegurador las ejecuciones de fianza como consecuencia de todos estos hechos, pues, del Club de la Construcción, etcétera? Lo que se llama, y que la SBS lo vota porque esto es de público conocimiento, el famoso índice de siniestralidad. Bueno, el índice de siniestralidad ha aumentado, ¿no? A ver, veamos un poco. El índice de siniestralidad de cauciones viene aumentando por varias razones, ¿no? No por incapacidad constructiva. Viene también aumentando por una mejor asesoría legal dentro del Estado. ¿Correcto? Ujú. Ellos han aprendido a trabajar mejor con contratos, ¿no? Que antes tal vez no lo hacían adecuadamente. Pero nosotros vemos el 2020 fue un año casi sin siniestros. Claro, eso era porque las instituciones estaban cerradas y tampoco podían ejecutar fianzas, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué es lo que ha venido? Ha venido una réplica, por así decirlo, las ejecuciones de este año y las ejecuciones que debieron hacer el año pasado. Entonces, la siniestralidad está literalmente por las nubes. El promedio de empresas aseguradoras está más allá del 90%. Es lo que te Entonces, iba a decir, y llegó a estar a es- ciento y sí, pico, ¿no? estuvo más del 100% efectivamente. Y sí vemos nosotros que hay un tema también ya de frecuencia, ¿no? Es decir, este, tenemos más ejecuciones. Lamentablemente no son correctas todas, porque todas las que nos gustan nosotros tenemos que pagar, pero sí hay algunas que están con medida cautelar, está con arbitraje, pero aún así las entidades insisten en ejecutar. Además, en algunos casos hasta con medida cautelar, y no hemos pagado porque no se puede legalmente, nos han denunciado penalmente por no pagar.
Increíble. Claro, pero digamos, y nos acusan a la SBS y todo lo demás. Porque así está actuando el Estado un poco más prepotentemente, ¿no? Y dime, ¿y ese índice de siniestralidad, así como existe para las aseguradoras y en donde acabamos, yo ya sabía que estaba elevadísimo, ¿cómo les ha ido a los bancos también que emiten fianzas, ¿no? Bueno, los bancos, el índice también les aumentó y por eso que han reducido ellos su participación en este negocio, ¿no? O sea, nadie reduce un negocio floreciente, digamos, ¿no? O sea, si el negocio comienza a irse mal, vas ajustando, ajustando, ajustando. Y eso es lo que pasó con los bancos, ¿no? También les ha chocado fuerte, ¿no? Ahora, regresando nuevamente a las preguntas concretas, es decir, el decreto de urgencia permite la retención, van a entrar empresas que van a aprovechar esta coyuntura, pero no necesariamente puedan tener acceso luego a los adelantos, porque no tienen la capacidad financiera. Sin perjuicio de ello, ustedes sí están también apoyando a esas empresas Correcto. que tienen la retención. Perfecto. ¿Y cómo es que vislumbras tú el próximo año, ¿no? Digamos, todos los cierres de años siempre hay más movimiento. Se acaba de dictar hace 2 semanas un decreto supremo, decreto de urgencia 102-2021 para crear un procedimiento rapidísimo. Ahí no hay retención, ahí no hay decreto de urgencia, y por los montos hay un montón de obras de 7, de 5, de 3. Pero lo que pasa es que era, sin ayuda o no, iba a ser un buen cierre, ¿no? Este último trimestre ya venía, es decir, nosotros hemos venido controlando más o menos la producción nuestra, al menos, que más o menos era del mercado, ¿no? Y desde enero a la fecha ha venido bajando hasta julio. Bajando, sí, producción, ¿verdad? Bajando. Coyuntura electoral, ¿no? Sí, muchas cosas. COVID, electoral y todo lo demás. En agosto subió un poco, septiembre se estancó y octubre volvió a subir. Entonces nosotros estimamos, bueno, ya en noviembre va a subir porque ya estamos ya 18, entonces sabemos cómo está. Y diciembre también va a ser fuerte. ¿Pero por qué? Porque claro, si tú lees en el periódico todos los días que los principales municipios que más dinero tienen no han gastado el 56%, porque no quieren decir que han gastado solo el 44%, tienen un exceso de dinero que tienen que gastarlo. Entonces, de aquí a fin de año, lo que queda, lamentablemente son 45 días, igual va a haber un buen desenvolvimiento de cierre de año, ¿no? Buena producción de obra. Lo importante y lo más complicado es que no muera el 31 de diciembre, sino que continúe en enero, ¿correcto? Es decir, tiene que buscar la forma de que estos fondos no reviertan, sino que se puedan utilizar en procesos de enero, febrero inmediatamente, porque enero y febrero normalmente son muertos, excepto por los adelantos, ¿no? Porque todos los fieles se entregan del 20 al 31 de diciembre y los adelantos salen en enero. Pero no va a haber fiel cumplimiento en enero, febrero. Normalmente es bien difícil esas cosas, ¿no? Es muy bajo lo que se produce en esos meses. Dime, y así como estamos hablando de emisiones de fianzas en obras públicas, ¿cómo se ha desenvuelto el mercado privado de emisión de fianzas? Creciendo. Muy importante. Yo también tengo esa sensación. Mucho más. Ha crecido significativamente. Anteriormente había un problema que las empresas privadas solamente aceptaban fianzas bancarias. Sin embargo, en el camino, grandes proveedores, por ejemplo, grandes constructoras son clientes nuestros que nos piden fianzas para privados. Que antes no les aceptaban, ¿no? Absurdamente, ¿no? Claro, no les aceptaban y han negociado con las mineras, que son los principales contratantes. Y bueno, que digo, si no me aceptan las aseguradoras, no voy a conseguir bancaria. Obviamente. Entonces, han comenzado uno por uno, es un trabajo de hormiga que hemos estado realizando y ahora sí, tenemos una gran emisión de obras privadas, subcontratos privados, tenemos bastante. Y a eso también hay que añadir estas convocatorias a subcontratistas de los acuerdos G2G, sí, claro, ¿no? Que a ellos también felizmente les permiten fianzas de aseguradoras. Sí, claro, ahí estamos atendiendo. Lo que pasa es que esto comenzó, aunque no lo creas, con el Panamericano. En el Panamericano, que era también con Londres, con Inglaterra, se dijo exclusivamente fianza bancaria. Correcto, sí. Pero cuando ya estamos junio y no consiguen fianza bancaria, todos los que habían ganado las licitaciones para hacer el Panamericano, les aceptaron fianzas aseguradoras. Y entonces como que ahí se dio el primer pie de un ente importante privado de aceptar ese tipo de fianzas. Y nosotros emitimos un montón de fianzas para los Panamericanos, ¿no? Javier, también hay otro tema picante, como yo señalo, porque acá hay que hablar las cosas a la vena, con la verdad.
es las famosas cartas de solvencia económica o cartas de línea de crédito, en donde el año pasado, para mí, sin ningún sustento, eliminaron esa posibilidad de emitirlas a las aseguradoras, pese a que todos sabemos que la fianza es un crédito indirecto. Y lo peor de todo es de que eso ha generado que se desnaturalice en el mercado esta emisión de cartas, porque las cosas como son. En la calle es un delivery esas cartas de solvencia económica. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes como aseguradoras para retomar esa alternativa o qué piensas al respecto? A ver, solicitar una carta de línea de crédito para una licitación es un ridículo. O sea, no tiene un sentido. O sea, si tú ya estás, si el propio Estado evalúa la parte técnica para ganar la licitación, las fianzas, y por eso es importante el tema de las fianzas que le emita o una aseguradora o ¿cómo se llama? O un banco, es que ya le evaluamos financieramente para darle la fianza. Entonces, de alguna forma ya está copado ese criterio. Entonces, que se pidan líneas de crédito o de solvencia no tiene un sentido. Aparte, tú bien has visto licitaciones que te piden del monto total de la obra, del doble de la obra, del triple de la obra. ¿Y cuál es el sentido, no? Si encima tienes adelantos. Si no tuvieras adelantos, bueno, nosotros al momento de evaluar el FIE lo haríamos. Y lo peor de todo es que es una carta que no compromete a nadie, ni al emisor, ni al, sí, claro, ni al beneficiario. Ahora, las aseguradoras no podemos emitir esas cartas, no debemos emitirlas, porque solo somos aseguradoras que emitimos fianzas. Nosotros podemos decir que tiene tanto para fianzas, o sea, una línea de fianzas, pero no podemos decir que tiene una línea de crédito directa, indirecta. Yo sé que es indirecta, pero no somos bancos, no somos entidades financieras, somos entidades aseguradoras. Entonces, estás dirigiendo, y como tú bien has dicho, es ridículo, porque quien las da son las cajas, los bancos, igual saca fianza con nosotros, porque la carta, le dan la carta, pero saben que no, pero ellos no emiten las fianzas. Entonces, de verdad que es un sinsentido. Aparte, yo siempre digo que cuando pides algo, debe funcionar para algo, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer con esa carta? ¿Vas a ir al banco y decirle, dale plata para que construya? No, porque en teoría tú le pagas las valorizaciones. Entonces, sí, pues, pedir que tengas una capacidad para hacer la obra al 100%, ¿qué cosa quiere decir? Que el Estado nunca le va a pagar ninguna valorización y quieres igual que termine la obra, entonces sería un abuso también. Entonces, es un sentido que alguien lo creó, y se quedó y es tontísimo, ¿no? Dime una cosa, y acá digamos también aprovecho para preguntarte a la vena, como se dice. Tú bien sabes de que nosotros venimos difundiendo el fideicomiso de la ley, de los adelantos de la ley, ¿no? Que es un fideicomiso distinto al que yo llamo fideicomiso privado, cuando un banco o una aseguradora te evalúa, te daba las 3 fianzas y decía, mi garantía es un fideicomiso sobre el 100% de los flujos de la obra, es decir, no solo los adelantos, sino también las valorizaciones. Tengo entendido que a ustedes, digamos, como que no utilizan mucho ese fideicomiso. Primero, confírmame si eso es verdad. O sea, ¿Secres como tal otorga líneas con fideicomiso o prefieren utilizar otra herramienta como una administración de flujo supervisada? Primer tema, ¿no? Y segundo, ¿qué pasa si es que la obra tiene fideicomiso de la ley, ¿ok? Y el contratista requiere fiel cumplimiento? Me consta porque hemos hecho algunas operaciones en donde ustedes realmente evalúan adecuadamente, evalúan que esa obra va a tener adelantos y sí han apoyado a la empresa, ¿no? Claro, lo que estamos viendo por experiencia es que el fideicomiso, o sea, de ley no funciona adecuadamente, ¿no? O sea, digamos, está demostrado mundialmente, no solamente en el Perú, de que la obra privada funciona mejor que, no, perdón, la administración privada funciona mejor que la administración estatal, ¿no? Entonces tenemos algunos clientes que han trabajado con fideicomiso de flujos, que nosotros dimos el fiel cumplimiento, y lo que se quejan siempre es la gran demora por parte del fideicomiso en abonar las valorizaciones cuando ya tiene la plata, ¿no? Entonces, eso es lo que puse por experiencia. O sea, como acreedor, porque como acreedor, tú eres el emisor de las 3 fianzas y como acreedor decías, mi garantía era un fideicomiso privado sobre los flujos. Entonces, y el contratista sí, realmente se venía quejando, oye... No, pero el fideicomiso privado sí funciona. Funciona de alguna forma y es necesario para proteger los fondos, ¿no? Pero el fideicomiso de ley es el que, digamos, bueno, no está mal que lo prueben. Nosotros igual hemos dado fiel de cumplimiento, contigo también. Pero de clientes que ya han concluido el proceso del fideicomiso de ley, me he dicho, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Voy a regresar a mi forma normal, ¿no? Porque para un contratista es muy importante los plazos.
¿no? Entonces la burocracia que entra al fideicomiso demore en desembolsarte, cuando tú ves que el dinero está ahí, y si lo tuvieras en el Banco de la Nación, como ellos abonan, ya, o un fideicomiso, como tú ya tienes, nosotros con el fideicomiso nos demoramos 2 días en pagar, 48 horas máximo. Tiene que demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ya comienza a desesperar. Sí, mira, qué importante, y esto para todos nuestros amigos empresarios, porque, digamos, qué duda cabe que nosotros venimos abanderando el fideicomiso de la ley, pero este es un foro, digamos, abierto en donde se respetan todas las opiniones, ¿ok? Y yo coincido contigo, si tú firmas un contrato de fideicomiso genérico y dependes cada desembolso de la entidad pública, yo creo que estás muerto. Para eso hay nuevos ajustes que se están haciendo en los contratos y en todo caso se está aprobando y cada quien tiene su posición. Ahora, dime, se anuncian más convocatorias de los acuerdos G2G, ¿ok? ¿Qué piensas al respecto? Porque, ojo, yo estoy pensando, digamos, como un actor del ecosistema de la obra pública. A mí me parece que los acuerdos G2G es una excepción, no debería ser una regla general. Se presta todos sabemos, tú lo acabas también de decir, las empresas que ganaron los G2G el año pasado eran PMOs, empresas extranjeras, ¿ok? Que luego les resultó muy difícil sacar fianzas en el mercado peruano, por eso es que se abrió las fianzas. Y luego finalmente, ¿quién es el subcontratista, el que ejecuta las obras especializadas? El peruano. Digamos, ¿tienes alguna idea o sí crees que es un mecanismo necesario para seguir? ¿No? Yo creo que el gobierno es útil en este país para obras muy comprometidas o muy complicadas visualmente, por decir los panamericanos, ¿no? Carretera Central, por ejemplo, ¿no? Claro, carretera central, Panamericanos, el aeropuerto de Cusco, o sea, para obras que tienen demasiado tamiz político. Porque si fuera técnico, si no tuviéramos el tamiz político, no necesitas ellos. Pero sin embargo, para estas obras que son de alguna forma complicadas visualmente, por eso es lo que yo llamo visualmente, la Costa Verde, o sea, cosas, ya está bien. Da pena que tengamos que hacerlo, porque digamos estás soltando soberanía, creo yo, que los haga gobierno a gobierno. Pero ya pues, hasta ahí nomás, ¿no? Pero cualquier licitación, tener que recurrir a un gobierno para que licite un colegio de 20 millones es ridículo, pues, ¿no? O sea, no tiene sentido, o sea, los ministerios tienen la capacidad para poder hacerlo. Pero sí yo considero que hay que hacerlo en obras complicadas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado la famosa obra con el gobierno francés del tren de Yurimaguas a Saiquito, ¿no? Ahora dice que hacer carretera, después será bus, después será avión, no sé. Pero esas cosas sí ahí creo que sí funciona un gobierno a gobierno, ¿no? Ahora, dime, el mercado de fianzas, de los otros tipos de modalidades contractuales como APPs, concesiones, obras por impuesto, ¿se ha estado moviendo o no? No se ha estado moviendo obras por impuestos. Tuvo una gran avance y se hicieron buenas obras. El Puente Arequipa, ¿no? Colegios, mucho más. Pero siento que había como un retroceso, ¿no? Lo que pasa es que siempre tienes que convencer al alcalde de turno, o al ministro de turno. Igual sale del presupuesto de ellos, ¿no? O sea, es cierto que sale de los impuestos que están pagando, tienen el dinero para hacerlo en este momento, que es una obra en la cual el Estado, el municipio pequeño no lo haría porque no tiene tanto, pero igual se lo van a ir descontando todos los años, ¿no? O sea, y dime, todos, digamos, ponemos énfasis en la obra pública, pero el Estado también contrata bienes, servicios y consultoría. El movimiento de estos tres segmentos, desde el punto de vista de finanzas, ¿notas un movimiento? ¿Se ha mantenido? Lo que pasa es que es un segmento olvidado por ustedes, ¿no? O sea, por los corredores, por los asesores. Es un segmento, ¿por qué? Porque ven la obra, montos más importantes y bueno. Nosotros, en cambio, siempre nos hemos focalizado en crecer en servicios. Para comenzar, es un riesgo más sano. Es un volumen increíble y no depende mucho de la voluntad política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los municipios, de todas maneras, van a tener contratados su personal de limpieza. De todas maneras, van a tener contratados empresas de seguridad. El Ministerio de Justicia, para todas sus sedes, tiene seguridad, tiene limpieza. ¿Y ustedes como aseguradoras han ido creciendo en sí, ese claro, nicho? Por supuesto. En servicios hemos crecido y además en servicios tienes una infinidad de servicios.
riego de parques y jardines, recoge basura, servicio internet, servicio de lavandería. O sea, es interminable realmente. Y nosotros ahí sí tenemos una persona dedicada exclusivamente a servicios. Como bien saben, nosotros trabajamos a través de corredores, pero servicios sí buscamos nosotros puntualmente, porque ustedes no buscan ese tipo bueno, de cosas. Hay un tip para nuestros amigos corredores, incluyendo a quien habla, y siempre me lo has dicho, ¿no? Meterle énfasis a bienes y servicios. Javier, la verdad que nos estamos quedando cortos porque hay muchos temas que conversar y yo siempre digo que una de las fortalezas de tu persona es que tú tienes una visión multidisciplinaria. Pues, ¿cuántos años tienes en el mercado de fianzas? ¿Cuántos son? Ya 13. 13 años, ¿no? A ver, a la vena, ¿qué recomendaciones podrías darle a los empresarios, a los contratistas hoy en la obra pública? Porque incluso también nos hemos olvidado de tocar el tema. Hay empresas que han estado en el mercado privado, proveedores, subcontratistas de mineras, y que se están metiendo en la obra pública, ¿no? Entonces, en todo ese conjunto... Y están sufriendo. Sí, bueno, creo que no se puede recomendar a nada técnico a los contratistas, porque efectivamente, pues, con todos los que trabajamos han demostrado gran capacidad técnica. Pero sí lo que nosotros hemos visto que han descuidado o no le prestan mucha importancia a la solidez financiera. Es decir, tener un buen contador, un buen analista financiero, que ponga en orden sus estados financieros, porque descuidan eso y al momento de evaluarlos vemos que han hecho obras importantes, pero sin embargo ven su empresa que no ha facturado porque lo facturaron con otro, lo facturaron aquí, lo facturaron allá, no lo consolidan, o lo harán por alguna otra razón, pero no se dan cuenta que esto a la larga no les permite crecer empresarialmente. Es decir, si tú no logras tener tus estados financieros, un balance adecuado en el tiempo, creciendo, que se demuestre eso, siempre vas a ser un constructor de una obra de 5 millones. No vas a poder apuntar a una obra de 10, no por falta de capacidad técnica, pero porque ya para una obra de 10, una obra de 20, ya evaluamos pues dónde está, ¿no? La solvencia. O sea, no puede ser que una empresa quiera ganar una obra de 20 millones si tiene capital 1.000 soles, ¿no? O el capital es su computadora que la dejó, ¿no? Claro, entonces digamos, vemos eso, nos reímos, pero lo hemos visto, ¿no? Tal vez no tan a este grado que nos ha causado. No, pero risa, fíjate, pero sí. perdóname, y no quiero que se te vayan las ideas, pero es importante lo siguiente. A ver, coincidimos en que el peruano, el empresario peruano tiene un know-how técnico, Correcto. sabe hacer obras, ok, pero lo que adolece aún es tener una cultura de administración, una cultura financiera, una cultura de empresa, y eso es lo que tú estás diciendo que hay que hacer. Sí, porque por ejemplo, a nosotros nos da gusto que yo he tenido contratistas que hemos venido trabajando con obra de 1 millón, 10, 20, ya ganó de 50 millones. Pero ido creciendo ordenadamente, auditando sus balances todos los años. Es más, por un caso de uno de estos contratistas que iba creciendo con nosotros en las empresas que he estado, decía, le pedí que lo audita, cuando lo auditó, le pregunté, ¿por qué te demoró tanto? Me dijo, no, ingeniero, que no ganamos tanto como creíamos. Al momento de auditar, realmente les han ordenado las cuentas, les han ordenado los balances, se daban cuenta que estaban haciendo cosas mal. Y de ahí retrocedieron un año para consolidarse y nuevamente crecer y han ganado ahora de 100 millones. Pero eso es lo importante, ir creciendo y no ser siempre, pues, salvo que quiera ser siempre el gerente ingeniero, ¿no? Que estás en la obra todo el día. Lo importante acá es crecer como empresa, crecer y apuntar a más. Y la única forma de hacerlo es tener, como te he dicho, una administración financiera adecuada. Eso es lo importante. Y tú sabes que ahí hay una debilidad, porque yo siempre digo a todos mis clientes, mira, en el Perú ganar una obra pública es fácil. ¿Cómo que es fácil, Rafael? Sí es fácil, porque el Estado lo único que te evalúa es tu experiencia. Claro. ¿Okay? El Estado no te pide tus estados financieros, el Estado no te pide tu declaración de impuestos, cosa que en otra situación, si tú fueses a pedir un crédito, Claro. te van a pedir toda esa información. O sea, para mí es buenísimo que tú digas, oye, ahora sí estamos poniendo énfasis en el análisis financiero, ¿no? Porque si es que ese cliente, como tú has dicho, quiere crecer. Claro, lo que pasa es que los clientes antiguos, recordemos que ellos antes tenían un 60% de adelanto. Entonces, cuando evaluábamos, la capacidad financiera no era tan importante. O sea, sí era importante, pero... Porque la obra iba a tener liquidez. Iba a tener liquidez y aparte nosotros administramos los fondos. Yo administraba con 60%, acabamos la obra de todas maneras. Pero ahora que solamente tiene 30% de adelantos, oye, el otro 70%, no es lo mismo.
Entonces ahora tienen que demostrar financieramente que son capaces. No es lo mismo tener 60 a 30. Y algunos tienen 10%, algunos no tienen materiales, ¿no? Interesante, otro punto interesante, vista claro, pues. Y seguramente, ¿tú crees que los adelantos bajen en algún momento? Sí, claro. Porque Perú es el único país en Latinoamérica que todavía el Estado da adelantos. No, Colombia también, pero Colombia te exige al final 110% en fianzas. Ajá. Porque te da fianza por mano de obra, fianza de cumplimiento, de garantía extendida, o sea, la cantidad de fianza que pide en Colombia es altísimo. Pero sí, va a ir bajando, ¿no? Los adelantos, ¿no? Pero parece que ahorita no lo puede hacer, porque como estamos en un tema post-COVID, digamos, quitar los adelantos y elimina las empresas, ¿no? Entonces yo creo que esto se va a mantener 1 año a 2 años, pero a la larga va a desaparecer los adelantos. Ok, entonces, digamos, un consejo muy importante que Javier nos da es, señores, pónganle énfasis ahora a ordenar administrativa y financieramente su empresa para tener un crecimiento sostenido. Un crecimiento sostenido. Mira, Javier, mira, yo te agradezco tremendamente que te hayas dado un espacio y tu tiempo para venir a este podcast. Seguramente te voy a invitar otras veces más y ojalá tenga suerte en que tengas esa disponibilidad. Y nada, no sé, dejo los parlantes para tus últimas palabras. No, agradecerte la invitación, de verdad que le he pasado muy bien acá. Y encantado de regresar cuando gustes, ¿no? Gracias. Bueno amigos, este ha sido el podcast de la semana con Javier Guzmán Barrón, gerente general de Secres. Hemos analizado cómo las aseguradoras vienen enfrentando esta coyuntura en la emisión de fianzas en obras públicas y privadas. Y desde ya los invito la próxima semana porque vamos a tener otro invitado especial para abordar temas de crédito. No se olviden que a nosotros nos obsesiona promover el crédito entre las empresas. Muchas gracias.